Las muertes de famosos más absurdas de la historia. La muerte no es sino el último de los pasos a dar en toda vida humana. Es un momento irremediable e inminente. Y a pesar de que muchas personas se obsesionan con la vida eterna, la verdad es que la única forma posible de superar la muerte, de forma total, es no caer en el olvido. Las diferentes formas de despedirse de este mundo son infinitas y algunas realmente peculiares. En este video recopilamos algunas de las despedidas más extrañas de personajes famosos de la historia. Hasta los más célebres literatos son presos de sus palabras. Es el caso del Nobel de Literatura de 1957, el francés Albert Camus, que por karma o mala suerte murió de la forma más absurda según sus propias palabras. Cuando los medios dieron la noticia de que el ciclista Fausto Coppi había muerto en un accidente de tránsito, el escritor declaró que no conocía una manera más idiota de morir. Días más tarde, Camus fallecía de idéntica forma. Ironías de la vida. El máximo exponente del modernismo catalán falleció atropellado por un tranvía en Barcelona. Hasta aquí todo queda en un fatídico accidente. Lo extraño es que tras el fatal percance, Gaudí quedó en el suelo tirado sin que nadie lo reconociese. Ni las monjas que le auxiliaron en el hospital sabían de quién se trataba. El capellán de la Sagrada Familia fue el primero en reconocerle, pero pocos días después de su ingreso en el hospital, falleció. Este novelista y dramaturgo del siglo XX creyó saber más que nadie y acabó pagándolo caro. En 1931, en París, se creía que el agua estaba contaminada por tifus y Bennett, en un alarde de superioridad, decidió beber ese agua para demostrar que el pueblo inculto no tenía razón y que el agua estaba en perfectas condiciones. A los pocos días, murió de tifus. De las moscas siempre se ha dicho que son pesadas, pero fatales. Que se lo digan al pontífice inglés. Mientras el papa paseaba, se le metió una mosca en la boca, quedándose atragantada en su garganta. Por más que lo intentaron, nada se pudo hacer y murió asfixiado de la forma más tonta y bizarra posible. Los modales le salieron caros. Este famoso astrónomo del siglo XVI falleció por no orinar después de beber en exceso durante una cena. Por no levantarse, se aguantó, sufrió daños graves en la vejiga y poco después falleció. Pero tras exhumar su cadáver en 2010, han encontrado altas dosis de mercurio en sus huesos y cabellos, lo que hace tambalear mucho la teoría de que murió por no ir al baño y cobra fuerza la de muerte por envenenamiento. La historia suele contar cómo los reyes morían en el campo de batalla o en su cama por alguna enfermedad tras años y años de duro reinado, pero Enrique I no corrió esa suerte. Con tan solo 13 años, sin apenas oler el trono, falleció de un piedrazo mientras jugaba con sus amigos. Conocido por el principio hidrostático que lleva su propio nombre y el principio de la palanca, entre otras muchas teorías sobre física y matemáticas, este gran científico de la Grecia clásica murió sin pena ni gloria a manos de un soldado que se hartó de las reprimendas del sabio y en un impulso lo atravesó con su espada. El peso de la batuta de este compositor francés pudo con él, literalmente. La pesada barra de hierro que portaba para marcar el compás en la orquesta se le cayó en el pie y debido a la herida que le produjo el accidente, murió por la gangrena que se le formó. Este célebre filósofo, abogado y escritor murió por curiosear.
Intentaba comprobar si el frío era bueno para la conservación de los alimentos y salió a la nieve para enterrar un pollo, con la mala suerte de pescarse una neumonía que poco tiempo después acabaría con su vida. Conocido como el tirano de Siracusa, este político y militar griego tuvo una muerte un tanto absurda. Tras una comida, se atragantó al utilizar un palillo y falleció. El dramaturgo de origen griego fue el creador de la famosa tragedia griega, aunque su muerte, más que trágica, parece sacada de una comedia. Su vida acabó cuando una tortuga cayó de las garras de un águila y le golpeó la cabeza. Tuvo un reinado muy poco fructífero y, por si fuera poco, su muerte tampoco fue digna de un gran rey. Un mono que tenía de mascota le mordió y le contagió la rabia, lo que acabó provocándole una infección grave que acabó con su vida. Comer fruta siempre es bueno, pero en exceso ya se sabe. Eso le pasó a este emperador germánico romano, que murió por una fuerte indigestión por comer muchos melones. Fue el fundador de la primera agencia de detectives del mundo, la agencia Pinkerton, pero hasta los más astutos tienen sus momentos tontos. Resbaló mientras caminaba y se mordió fuertemente la lengua, lo que al poco tiempo le provocó una gangrena que acabó con su vida. Fue una gran bailarina estadounidense, pero su estrella se apagó por un insólito accidente cuando tenía 50 años. Al subir a su coche, se le enredó la bufanda que llevaba en la rueda y murió estrangulada. Ronald Belford Scott Mitchell, más conocido como Bon Scott, fue un cantante de rock escocés que brilló en el famoso grupo australiano AC/DC. Según se afirma, Scott sentía cierta debilidad por las bebidas alcohólicas y la heroína. En el mes de febrero del año 1980, tras una de sus salidas nocturnas, el cantante volvía a casa en el interior de un Renault 5 que conducía un amigo de su exnovia. Este último intentó despertar a Scott una vez que acabó el trayecto, pero al ver que no reaccionaba, decidió dejarle en el coche durmiendo la mona. O eso creyó. A la mañana siguiente, el cuerpo sin vida del cantante yacía en el interior del vehículo. Al parecer, sufrió un desmayo y se ahogó en su propio vómito. Murió con tan solo 33 años. La noticia de la muerte del vocalista de INXS en 1997 fue de lo más inesperada. En un principio, la versión oficial fue la que aseguraba que el cantante se había suicidado ahorcándose con una correa en su apartamento, al parecer a consecuencia de una depresión. Sin embargo, años más tarde, su pareja Paula Yates declaró en los medios que en realidad la muerte de Hutchence fue accidental. Según ella, el cantante estaba realizando una práctica erótica de asfixia, pero no supo controlar la situación y acabó ahorcado. La cantante y compositora oriunda del Reino Unido, Amy Winehouse, falleció en 2011. Aunque tenía problemas con las drogas, la artista había empezado terapias de rehabilitación de manera voluntaria. La autopsia de la artista demostró que no había consumido drogas, pero sí hubo un poco de alcohol. 3 meses después de su fallecimiento, se dictaminó que la cantante murió de manera no intencionada. Fue hallada sin vida en su casa en Londres. Whitney Houston fue una de las cantantes estadounidenses más reconocidas. Su talento y voz la llevaron al éxito y a la fama.
Falleció en 2012 y su fatídico desenlace fue un misterio para muchos de sus seguidores. Fue hallada en el baño de su habitación del Hotel Beverly Hilton durante la semana de los Grammy. Según los informes dados a los medios, Whitney se ahogó en la bañera. Se encontraba consumiendo cocaína y tuvo un ataque cardíaco. Sin embargo, el informe toxicológico afirmó que tenía restos de sustancias alucinógenas, pero no fueron la razón de su muerte. El reconocido artista marcial que conquistó la pantalla grande también tiene un oscuro misterio tras su muerte. Falleció a los 36 años, en 1973. Sin embargo, aún se desconoce una causa oficial de su fallecimiento. Lee tenía problemas de salud. Es más, se desmayó durante una sesión de sustitución de diálogos de su película Enter the Dragon. Ese día fue trasladado al hospital, donde se quejó de un fuerte dolor de cabeza y sufrió convulsiones. El diagnóstico reveló que tenía un edema cerebral. El día de su muerte, Bruce trabajó y luego visitó a una amiga. Todo indicaba estar muy bien. Sin embargo, y para sorpresa tanto de sus allegados como de sus admiradores, el maestro en artes marciales fue hallado muerto en su colchón. Se le realizó una autopsia que reveló que la muerte fue el resultado de una grave inflamación cerebral. Una acumulación de líquido había provocado un aumento del 13% en el tamaño del cerebro. Además, se llegó a la conclusión de que era alérgico a algún medicamento que se le asignó para controlar su problema de salud. Rebelde sin causa y Al este del paraíso fueron las películas más conocidas que protagonizó el famoso actor James Dean. A pesar de que tuvo una corta carrera, los papeles que desempeñó lo llevaron a alcanzar el éxito. Sin embargo, un desafortunado evento terminó con su vida y con una de las más grandes carreras de la actuación. Según la cadena de noticias BBC, el fallecimiento fue provocado por un accidente automovilístico. El actor de 24 años conducía hacia el oeste por la Ruta 466 en California, con destino a un evento de carreras de Salinas, el 30 de septiembre de 1955, cuando su Porsche 550 Spyder de 1955 chocó con un Ford Tudor de 1950. El acompañante del actor logró sobrevivir al accidente. Natalie Wood protagonizó junto a James Dean la película Rebelde sin causa. Es más, muchos fanáticos pensaron que la película estaba maldita, ya que los dos estelares habían muerto de manera repentina. La actriz apareció muerta en el Océano Pacífico, cerca de un barco donde se encontraba celebrando con su esposo y el capitán de la embarcación. Según el diario ABC, la versión oficial explicó entonces que tras una fiesta en la que hubo mucho alcohol, Wood cayó en medio de la noche a las aguas oscuras. Sin embargo, aquella fatídica noche pasó algo más que pone en duda la causa de su muerte. Al parecer, la actriz había tenido fuertes discusiones con su marido por celos. Según contó Robert Wagner al diario ABC, después del enfrentamiento, la famosa se dirigió a su lugar de descanso. Fue hasta ese momento que el hombre supo algo de ella. Y al otro día la encontraron muerta en el agua por ahogamiento. El temible Joker de The Dark Knight, estrenada en 2008, fue interpretado por el actor australiano Heath Andrew Ledger, quien murió de manera insólita. El actor no se encontraba en una buena situación personal. Sus allegados notaron su desgaste y lo desalentado que estaba. Sin embargo, nadie llegó a imaginar que el artista moriría tan repentinamente. De hecho, el día de su fallecimiento, Heath Ledger había programado una cita para un masaje. La persona encargada
llegó al lugar del encuentro, pero nadie respondió. La autopsia reveló que el artista había combinado varios fármacos que le causaron una intoxicación y posteriormente la muerte. El famoso ilusionista Harry Houdini era un adicto a los retos. Uno de ellos, aunque no precisamente de magia, fue lo que le condujo a la muerte en octubre de 1926. Houdini estaba en un bar cuando un grupo de estudiantes universitarios le pusieron a prueba y le retaron a demostrar su fuerza, resistiendo unos golpes en el abdomen. El escapista recibió sentado varios golpes en el estómago, algunos de ellos propiciados por el boxeador Gordon Whitehead. Además de no soportar la prueba con éxito, Houdini murió 9 días después a causa de una apendicitis seria, agravada por la paliza recibida. El fundador de la destilería de whisky Jack Daniels en Tennessee se encontraba en su oficina cuando, intentando recordar la combinación de su caja fuerte, tuvo un ataque de ira y, frustrado por su olvido, le dio una patada. El impacto le provocó una fractura en el dedo del pie que derivó en una horrible infección, acabando con su vida por infección sanguínea. Pasó a la historia por tener la barba más larga del mundo, exactamente de 1,40 m de longitud. Sin embargo, su récord le llevó a la muerte. Un día, durante un gran incendio, Hans intentaba escapar de las llamas. No recogió su barba y al salir corriendo se le enredó y quedó atrapado. Sorprendentemente, no murió a causa del fuego, sino que el propio tropiezo le rompió el cuello. En su segundo intento de tener un heredero con su segunda esposa Germana de Foix, el monarca recurrió a un producto llamado cantárida, conocido popularmente por mosca española. Esto es un escarabajo verde que, una vez muerto y seco, su polvo se utiliza para conseguir efectos parecidos a los del Viagra. Sin embargo, este remedio le produjo una hemorragia cerebral, causando su muerte el 23 de enero de 1516. Se cuentan diferentes leyendas sobre la muerte de esta importante figura histórica, pero sigue siendo todo un misterio. Todo apunta a que fue a causa de la fiebre mismática. Sin embargo, muchos relatos señalan que la salud física y mental del conquistador empezaron a menguar con la muerte de su amigo, y se cree que pareja Hefestión. Por tanto, puede que el gran guerrero de Macedonia muriera en sí por mal de amores. Fue uno de los reyes más polémicos de Suecia, criticado por su debilidad en el trono. Este fue otro de los monarcas que decidió morir con el estómago lleno. La noche del 12 de febrero de 1771 se celebró un gran banquete en el que se sirvió todo tipo de manjares: langosta, caviar, chucrut y arenque ahumado, así como mucho champán. Para finalizar, el rey tomó un total de 14 raciones de un postre típico escandinavo. Como es de esperar, su organismo no aguantó tales cantidades de comida y terminó colapsando. Fue un acróbata, famoso por desafiar a la muerte en sus actuaciones. Leech se convirtió en la segunda persona en atravesar las cataratas del Niágara en barril, después de Annie Taylor. Sin embargo, su muerte no vino provocada por uno de sus arriesgados números, sino que fue por un simple tropiezo a causa de una piel de naranja en la calle. Tuvieron que someterle en el momento a cirugía urgente, pero esta se complicó y con ello murió en 1926.
deportista de béisbol profesional, no pasó a la historia por sus récords personales, sino por su trágico fallecimiento. El 16 de agosto de 1926, 3 equipos se disputaban la Liga Americana. Chapman prometió que si su equipo ganaba se retiraría durante un tiempo para centrarse en su familia, pero ese día nunca llegó. Uno de sus contrincantes, el lanzador Carl Mays, tomaba por costumbre adulterar las pelotas de béisbol con alguna sustancia para dificultar su visión y previsión de movimiento al resto de jugadores del equipo contrario. Uno de esos lanzamientos impactó letalmente contra la cabeza de Chapman. Se convirtió en el único jugador que murió a causa de una pelota de béisbol. Los hermanos Collier, Homer y Langley, vivían en una casa acomodada de la ciudad de Nueva York, heredada tras la muerte de sus padres. Uno de ellos, Homer, se quedó ciego y paralítico. Su hermano se obsesionó con su ceguera y a partir de entonces comenzó a acumular en la vivienda cientos de periódicos para que cuando éste cobrara la visión pudiera leer un gran periódico con todo lo que se había perdido. Pero la locura no acabó ahí. Corrieron rumores sobre la vida de los hermanos en los que se aseguraba que escondían una gran fortuna. Los vecinos y los medios de comunicación agobiaron a los Collier, provocando su total aislamiento. Acumularon todo tipo de desechos en la casa, formando murallas e instalando trampas para evitar que entraran extraños. Un día, los vecinos alertaron a la policía y tras forzar la entrada encontraron un cadáver perteneciente a Homer, quien murió de hambre. Sin embargo, no fue hasta una semana después cuando consiguieron localizar entre la basura el cuerpo sin vida de Langley, quien se había quedado atrapado entre una de sus trampas. Se necesitaron 9 días para extraer unas 103 toneladas de basura de la casa. En 1979, Robert Williams se convirtió en la primera persona que murió a causa de un robot. Williams se encontraba en una planta de los coches Ford, en Michigan, cuando, arreglando una máquina que había dejado de funcionar, el robot se reactivó repentinamente y le aplastó la cabeza. El escritor Tennessee Williams falleció un 25 de febrero a los 71 años de una forma muy curiosa. Williams se encontraba en un momento de éxito profesional, pero a su vez de una fuerte decadencia personal y emocional. De hecho, la prematura muerte de su pareja, Frank Merlo, fue el inicio del proceso de su declive. La noche de su fallecimiento, encontraron varias botellas de alcohol en su apartamento, por lo que se supuso que murió por sobredosis. Sin embargo, la autopsia mostró que fue por asfixia y más concretamente provocada por un tapón de un frasco de píldoras en su garganta. En el año 1911 se ofreció en Francia un premio de 10.000 francos a cualquiera que pudiera desarrollar un paracaídas de seguridad para aviadores. Franz Reichelt, abrumado por semejante cifra, diseñó un traje de aviación muy pesado, adornado con algunas barras, un pabellón de seda y un revestimiento de caucho. El 2 de febrero de 1912, Reichelt puso a prueba su diseño, tirándose desde la Torre Eiffel. La historia completa de Franz Reichelt está en un video que tenemos en el canal y que no te podés perder. Fue un químico estadounidense que después de quedar paralítico por el polio, inventó un artilugio con poleas que le permitía levantarse y girarse. Sin embargo, un día se quedó enredado en los cordones de su propia máquina y murió estrangulado.
Como pudimos ver en este video, hasta los personajes más ilustres sufren situaciones insólitas que rayan en lo ridículo. Y en ocasiones, el momento más inverosímil de su vida ha sido su propia muerte.